Bueno, gloria al Señor. Pero en un momento vamos a dar comienzo ya a todo esto, amén. Vamos a dar tiempo a la gente que se conecte, la gente que quería que hiciéramos este directo, amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a dar comienzo ahora. Ahora en un par de minutos ya daremos comienzo, amén, mientras la gente va a estar conectándose, amén. Como están llegando mensajes por aquí, a ver si los consigo quitar todos. Y vamos empezando, amén. Gloria al Señor. Bueno, gloria al Señor, porque vamos a dar comienzo a un estudio que el Señor ha puesto en mi corazón que lo hiciéramos, amén. Hoy vamos a hablar acerca del arrebatamiento y acerca de la segunda venida del Señor, amén. Vamos a ver que son dos cosas muy diferentes, amén. Os saludo a todos los que ya os vais conectando, deseo que Dios os bendiga muchísimo, amén. Bueno, vamos a ver en las Escrituras. Vamos a ver temas como el pacto que Dios tiene con Israel y vamos a ver también el pacto que Dios tiene con la Iglesia. Vamos a ver lo que son las bodas del Cordero, lo que son la cena de las bodas y también vamos a ver, como no, lo que es el arrebatamiento y vamos a ver también lo que es la segunda venida. Gloria al Señor, con el noble deseo de que si alguno tiene dudas, como a través de estos días veíamos que hay gente que tenía dudas referente a este tema, pues vamos a intentar aportar un poquito más de luz en este tema. ¿Amén? Creo que después de esto y lo que luego compartirá también mi hermano Julio mañana, creo que si alguno tiene dudas se le acabará. Amén. Es mi deseo que el Señor te bendiga y tu fe y tu posición quede clara en este tema. Amén. Vamos a hablar acerca del arrebatamiento y la segunda venida. Amén. En el nombre del Señor. Mira, los que estudian la Biblia ya saben que hay tres posiciones acerca de este tema. No podemos hablar de todas porque si no se va a hacer muy largo. Amén. Simplemente, por ejemplo, una de ellas, los medio tribulacionistas sostienen que es a la mitad de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque consideran que el primer periodo de la gran tribulación, que son los 3 años y medio primeros, no son ira de Dios, sino que la ira de Dios comienza al segundo ciclo, es decir, a partir de los 3 años y medio, donde se desata la ira de Dios. Sostienen que esto no es la ira de Dios. Pero vemos claramente en Apocalipsis 6, donde dicen que había unos hombres y decían a los montes, caed sobre nosotros y escondednos de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Es decir, que todo el periodo de la gran tribulación, desde su comienzo, los 7 años, son la ira del Cordero. Amén. Ellos sostienen que es a partir del capítulo 12 al final de la 7ª trompeta, pero estamos viendo claramente que luego vamos a ver que no, hermanos. Los posttribulacionistas sostienen que es al final de la gran tribulación. Uno de los muchos argumentos que tienen es Apocalipsis 24. Donde dice que después de la venida del Señor, que derrota al anticristo y viene a establecer su reino milenial, dice la Biblia que hay unos santos que han escapado de la gran tribulación, unos que murieron decapitados y que resucitaron. Y ahora dice la Biblia en 24 de Apocalipsis, dice esa es la primera resurrección. Entonces sostienen que si esa es la primera resurrección, no ha podido haber un arrebatamiento donde ha habido una resurrección previa, porque si no esta sería la segunda. Pero ignoran, hermanos, que cuando la Biblia habla de resurrección, no habla de resurrección en orden numérico, de primera y segunda, sino que habla de resurrección de clases, es decir, resurrección de vida y resurrección de muerte. Porque mira, si fuera por orden de resurrección, vemos en Apocalipsis 15 que dice que Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Y otro verso que está en Mateo 27, que esta es una pregunta que me hacía el hermano Nino esta tarde en el WhatsApp, dice que el velo del templo se rasgó.
Las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Es decir, hermano, que si la resurrección fuera por orden numérico, también la resurrección de Apocalipsis tampoco sería la primera, sino la segunda. Entonces vemos claramente que cuando la Biblia habla de resurrección, no habla en orden numérico, sino en orden de clases. Resurrección de vida y resurrección de muerte. Otra de las cosas con las que tienen que debatir es la doctrina de la inminencia. La doctrina de la inminencia es que Cristo podía venir en cualquier momento. Entonces no puede ser al final de la gran tribulación porque hay unos eventos que nos proporcionan la información de su segunda venida y entonces ya no sería inminente. Y la doctrina de la inminencia, hermanos, la enseñaban los apóstoles en la iglesia primitiva en sus inicios. Gloria al Señor. Ahora escucha, mira. Vamos a ver el arrebatamiento y la segunda venida, cómo son dos eventos diferentes. Pero antes de ello, tenemos que ir a ver el pacto que Dios tiene. ¿Qué pacto? Que una cosa es el pacto que Dios tiene con Israel y otra es el pacto que Dios tiene con la iglesia, que vamos ahora a verlo un poquito más adelante. Mira, en la doctrina de las dispensaciones vemos claramente que Dios tiene un pacto con Israel que no tiene nada que ver con la iglesia, hermanos. ¿Cuáles son estos pactos? Pues rápidamente son el pacto patriarcal, pacto palestino, pacto davídico. Rápidamente, para que lo entiendas, el pacto patriarcal es cuando el Señor le dijo a Abraham que en tu simiente serían benditas todas las naciones de la tierra y tu descendencia será como la arena del mar. El pacto palestino es el pacto que es una prolongación del primer pacto patriarcal. El pacto davídico es cuando el Señor le ha dicho a David que de su linaje saldría el Mesías y le establecería un reino que no tendría fin. Pero hermano, este pacto y estas promesas no tienen nada que ver con la iglesia. El pacto que Dios tiene con la iglesia es muy diferente, que vamos a verlo ahora un poquitito más adelante, aguarda. Ahora, ¿qué es la gran tribulación, hermano? ¿Qué es? Mira, esto es lo que dice la Biblia acerca de la gran tribulación. Sofonías 2.2 dice que es el día de la ira de Jehová, que es la ira venidera. Apocalipsis 3.10 dice que es la hora de su prueba, la hora del juicio. Daniel y Mateo también dicen que será angustia como nunca fue desde que hubo gente. Sofonías 1.15 dice que es el día de la ira, día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, día de tinieblas, día de oscuridad. Es decir, hermano, queda claro que todo el periodo de la tribulación es un día de ira, de juicio y de tinieblas. Amén. Ahora, ¿pero por qué la tribulación? ¿Por qué la gran tribulación? Mira, hay dos aspectos muy importantes. Uno de ellos es que en la tribulación Dios castigará a los pecadores. ¿Alguna vez tú te has preguntado por qué Dios no actúa ante la maldad del hombre? Bueno, pues la gran tribulación es la respuesta a esa pregunta. En la tribulación, Dios descargará su ira sobre todos aquellos que se le han opuesto. Por eso dice Romanos 1.18 que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad y justicia. Pero el punto más importante y principal y motivo de la gran tribulación es para Israel, para que Israel oiga el evangelio y se salve. Lo vemos en Romanos 11.26, donde dice que luego todo Israel será salvo y verán al que traspasaron. Porque Dios tiene un plan con Israel, que está revelado en Romanos 9, 10 y 11, hermanos. Vemos ahora que Jeremías también dice que aquel tiempo será tiempo de angustia para Jacob, es decir, para la descendencia de Jacob, el pueblo de Israel. Y también Daniel 9:24 tiene que decir 70 semanas, que las 70 semanas estamos hablando del pacto que hizo el Señor con Israel, que ahora lo explicamos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y alguno dirá, ¿y la iglesia no es pueblo? No, hermano. Israel es el pueblo de Dios, la iglesia es la novia de Cristo. Israel son los elegidos y la iglesia es la comprada. Ahora, hermano, ¿por qué dice estas 70 semanas? Porque lo vemos en el capítulo 9 de Daniel, donde Daniel ha tenido una visión de los eventos futuros acerca de esto de la gran tribulación. Y por eso dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Las 70 semanas en el calendario judío, esto lo tienes que entender bien, son 490 años. Y ahora esta profecía está en 9:27 de Daniel. Le dice, porque hace una pregunta Daniel al Señor, Señor, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? Nota, dice, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? Y ahora Dios le dice, mira Daniel, entiende que desde la hora
en que se dé la orden para restaurar los muros hasta la venida del Mesías, habrá 69 semanas. Estas 69 semanas son 483 años, hermano. Esto lo entiendo muy bien porque yo he estudiado la cronología bíblica y todo el periodo del cautiverio. Y ahora el Señor le ha dicho que desde que se le dé la orden para restaurar los muros hasta que venga el Mesías, habrá 483 años. Justamente, hermano, el rey Artajerjes dio la orden a Nehemías. Pues desde que salió Nehemías a reconstruir los muros hasta que aparece el Señor Jesús haciendo la entrada triunfal en su burro, han pasado 483 años. Era una profecía del Mesías cronológica, que lo sabían, hermano. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que faltan 7 años, pero el Señor ha parado el pacto con Israel porque Israel ha rechazado a su Mesías. Porque ellos esperaban a su Mesías en el caballo blanco y lo han visto entrar en un burro. Entonces lo han rechazado y el Señor pone un alto al pacto y al proceso del trato que tiene con Israel y le faltan 7 años. ¿Por qué? Porque Israel, al rechazar a su Mesías, esto es la doctrina del reemplazo que está en Romanos 9, 10 y 11, entra en escena la iglesia. La iglesia ha reemplazado a Israel. Y entonces Dios tiene que poner un alto al trato que Dios tiene con Israel. Pero Dios no ha acabado su trato con Israel. Su trato continuará con los 7 años que le quedan, que serán la gran tribulación. Y esto acontecerá cuando la iglesia sea arrebatada. Dios reiniciará otra vez su trato. Ahora, hermano, ¿cuál es el pacto que Dios tiene con la iglesia? El pacto de Israel lo estábamos viendo, ahora vamos a ver el pacto que Dios tiene con la iglesia. Mira, el pacto que Dios tiene con la iglesia lo vemos claramente en Juan capítulo 14. Y mira lo que dice. Esto está hablando ya el Señor. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora el Señor, mira, aquí empieza ya el pacto que Dios tiene con la iglesia. El Señor tiene que decir, os tomaré a mí mismo. ¿Por qué dice os tomaré a mí mismo? Porque Efesios 5:23 dice que la iglesia es su cuerpo. Entonces, a la iglesia ser su cuerpo, Él viene a tomarse a sí mismo. Ahora escucha, la iglesia en el Antiguo Testamento era un misterio. La iglesia no es formada hasta Hechos capítulo 2 en el Pentecostés, donde desciende el Espíritu Santo. Pero en este pasaje Cristo ya está revelando que tiene una iglesia. Y también lo está revelando en Mateo 16 cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta confesión que has hecho edificaré mi iglesia. Ahora en Corintios 11:2, mira lo que dice. Os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Este es el pacto que ha hecho el Señor, que os tomaré. ¿Por qué dice esto de os tomaré? Porque en el verbo griego está escrito así, paralambano, que significa tomar para desposar. Gloria al Señor. Tomar para desposar. Cristo está haciendo referencia a un pacto que tiene con la iglesia y que volverá para desposarla. Ahora, ¿a qué está haciendo referencia el Señor? Cristo está haciendo referencia a la costumbre judía de las bodas. Nota, porque esto es importante. La costumbre judía de las bodas se iniciaba en 3 fases. ¿Cuál era la primera? En la que el novio, con su familia, con su padre, venían a pedir a la novia a comprometerla. Cuando se comprometían con ella, le daban la dote. Cuando le daban la dote, luego entonces el novio volvía a la casa de su padre y en el terreno de su padre hacía una casa para edificar con la que ella volvería, y después, aproximadamente a un año, el novio volvía por la novia para llevarla a la casa del padre. Hermano, sobre este fundamento y esta costumbre judía, el Señor ha establecido el pacto. Mira, la primera fase ya se ha cumplido. ¿Cuándo? Cuando cada creyente ha confesado a Jesucristo como su Señor. Cuando has creído en Él como tu Salvador, el Señor te ha dado la dote. ¿Cuál es? Las arras del Espíritu Santo, que está escrito en Efesios 1:14, que dice Pablo, porque Él nos dio las arras de la promesa, las arras del Espíritu. Es decir, Dios te ha dado el Espíritu Santo como un sello, como un testimonio de que Él va a volver a por ti. Gloria al Señor. Por eso dice, volveré. Este es el primer punto, que te da la dote y se va a hacer moradas. Por eso dice, me iré a preparar morada en la casa de mi Padre para vosotros. La segunda fase, que es la que está por acontecer ahora, la segunda fase es la fase del arrebatamiento.
donde Cristo viene a reclamar a su novia para llevarla a la casa del Padre. Y después, la tercera fase era la boda nupcial. Gloria al Señor. Y después de la boda nupcial, venían los banquetes de bodas. ¿Por qué te digo esto? Porque es necesario distinguir entre las bodas del Cordero a la cena de las bodas. Nota, porque esto tienes que entenderlo. Una cosa son las bodas del Cordero y otra cosa son la cena de las bodas. Leemos en Apocalipsis 19:7, que mira lo que dice, hermano. Gocémonos porque han llegado las bodas del Cordero. 2 versículos más abajo dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas. ¿Ves? Aquí hay una clara diferencia. Dice que hay unas bodas del Cordero y hay una cena de bodas. Pero en el versículo 10 dice, gocémonos porque han llegado las bodas del Cordero. Algunos sostienen que al ser el capítulo 19, que es al final ya de la gran tribulación, que las bodas ocurren ahí o después de la gran tribulación. Pero cuando el Señor, cuando está hablando ahí y dice, gocémonos porque han llegado las bodas del Cordero, el verbo griego es etelen. ¿Qué significa esto? Significa que las bodas han sido consumadas. Entonces está diciendo en el cielo, gocémonos porque las bodas del Cordero han terminado, se han consumado. Y ahora es cuando 2 versos más abajo dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas. ¿Lo ves? Ahora, ¿qué es? Las bodas del Cordero es un evento que envuelve a la iglesia y que se celebra en el cielo. Pero la cena de las bodas es un evento que envuelve a Israel y se realizan en la tierra en la segunda venida. Entre la segunda venida y se establece el reino milenial. ¿Por qué? Mira, esto lo deja muy claro el Señor en Lucas 12:36, donde dice el Señor, vosotros, está hablando al pueblo, a su pueblo israelí, dice, vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando Él llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos a los cuales su Señor cuando venga los halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa. ¿Lo ves? Está diciendo el Señor que el pueblo de Israel estará esperando a que su Mesías venga de unas bodas. Por eso dice, sed semejantes a esos hombres, ¿a quién? A aquellos siervos que están esperando a que su Señor regrese de unas bodas. Si los ve luego dignos y fieles que han estado esperando fiel y guardándose, hará que se sienten, ¿a qué? Al banquete que va a hacer. Es decir, Israel en la segunda venida estará esperando a que su Señor regrese de unas bodas e Israel será invitado, no la novia, no la esposa. Israel serán los invitados a la cena de las bodas, donde Cristo presentará a su iglesia ante Israel como su esposa. Esto lo vemos claramente en Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, y lo vemos también en Mateo 22, cuando habla de la parábola de las gran bodas, que no vamos a entrar ahí, hermano. Ahora mira, en el arrebatamiento, Cristo viene de tomar a la iglesia y de celebrar las bodas antes de la gran tribulación. En el arrebatamiento, Cristo viene a por su iglesia para celebrar las bodas, pero en la segunda venida, Cristo no viene a por su iglesia, Cristo ya viene con ella. Lo vemos en capítulo 19, que lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Ahora, hermano, mira, diferencias entre arrebatamiento y segunda venida. Dice Tesalonicenses que este es un pasaje que no podemos ignorar. Diferencias entre arrebatamiento y segunda venida. Dice Tesalonicenses 4:13. No quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que os entristezcáis como lo que no tienen esperanza. Os digo esto en palabra del Señor. Nota que mira cómo empieza Pablo. No quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque la iglesia de Tesalónica, ellos creían que eran la generación que vería el rapto, que vería la venida del Señor. Y ahora entonces ellos están tristes porque están viendo a muchos hermanos que han partido y el Señor no ha venido. Entonces están tristes por eso. Pero Pablo dice, no quiero que ignoréis esto. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva todavía no había concebido o no les había sido revelada la doctrina del arrebatamiento. Ellos conocían la segunda venida y por eso estaban tristes. Pero Pablo les dice, os digo esto en palabra del Señor. ¿Lo ves? Les dice, tengo una revelación para vosotros, les está diciendo. Dice que nosotros los que hayamos quedado hasta la venida del Señor no predeceremos a los que durmieron, porque el mismo Señor con voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo,
Y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Y ahora dice, por lo tanto, nota ahora lo que dice, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mira, la doctrina del arrebatamiento era un misterio todavía para la iglesia. La doctrina del arrebatamiento no fue revelada hasta que Pablo escribió sus cartas. Ellos conocían el día de la venida, el día de la resurrección donde todos resucitarían. Por eso vemos Marta cuando habla acerca de su hermano Lázaro, que le dice al Señor, Señor, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. ¿Lo ves? Tenían conocimiento de eso, pero no tenían conocimiento del arrebatamiento. Por eso Pablo aquí les dice, os digo esto en palabra del Señor. Les está diciendo, tengo una revelación. Y al final de esto, cuando dice que el Señor vendrá, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué dice alentaos? Porque el arrebatamiento es un día de gozo, de alegría, de esperanza y de una promesa esperada. Pero el día de la segunda venida es un día de juicio. Por lo tanto, no puede haber aliento en ese día. Por eso les está diciendo muy claramente, les está enseñando acerca del arrebatamiento. Y continúa un verso más abajo que él hace una diferencia ahora. Creo que entiendas bien esto. Les está hablando del arrebatamiento, pero ahora hace un corte y empieza a hablar de otro tema. Y dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad de que yo os escriba. Aquí está hablando acerca de la segunda venida del Señor. Les está diciendo, de esto no tenéis necesidad, porque como pueblo hebreo conocéis el día del Señor, que habrá unos eventos que le acontecerán antes. Por eso dice, los tiempos y las ocasiones, vosotros ya lo sabéis. Y ahora mira lo que dice. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así. Gloria. Es decir, hay algo que le acontece. ¿Y cómo dice? Como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como a ladrón, porque no os ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Mira, hermano, aquí Pablo mira cómo empieza, nota esto, no te vayas del hilo. Dice, pero, es decir, Pablo usa estas palabras para indicar que hay un cambio de tema. ¿Cuál es el cambio de tema? Pues que el tema cambia de las bendiciones del arrebatamiento para el creyente para tratar el tema del juicio de los no creyentes. Por eso dice, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así. Porque el día del Señor, hermano, déjame decirte que mira, el día del Señor se usa 19 veces en el Antiguo Testamento y 4 veces en el Nuevo. 19 en el Antiguo y 4 en el Nuevo. Y siempre lo usan para describir juicios divinos. También se le llama el día grande, el día terrible, el día de la venganza, y el Nuevo Testamento lo llama el día de la ira, donde se desata la ira de Dios. Por eso ahora, aquí Pablo dice, mas vosotros aquel día no os sorprenderá como ladrón. Gloria a Dios. Siempre se ha dicho este texto, vendrá como ladrón en la noche para el arrebatamiento, pero siendo fieles al texto, hermano, está hablando acerca de la segunda venida, porque dice que vendrá como ladrón en la noche. ¿Para qué te sorprende un ladrón? Un ladrón te sorprende para mal. Sin embargo, el arrebatamiento será una sorpresa para gozo. ¿Lo ves? Por eso él dice, aquel día será como ladrón en la noche, pero dice, pero a vosotros no os sorprenderá. Aquel día no os sorprenderá. ¿Lo ves? A la iglesia no le sorprenderá. ¿Por qué? Porque la iglesia ya ha sido arrebatada y el día que viene el Señor a ejecutar sus juicios no le sorprenderá. Dice, pues Dios no os ha puesto para ira, porque el día del Señor es un día de ira, de juicio y de castigos divinos. Dice, Dios no os ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Pablo deja muy claro que la iglesia ese día no le sorprenderá porque ha sido trasladada. Y no puede ser objeto de la ira de Dios, sino de su amor. Vemos en Tesalonicenses 1:10 que dice, esperamos de los cielos, nota ahora, esperamos de los cielos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Lo ves? Está diciendo Pablo, vendrá Jesús, nos trasladará y nos librará de la ira que va a venir. Ahora mira, mientras la iglesia esté en la tierra, la ira no puede ser derramada, hermano. Mira, vamos a ver un claro ejemplo. Esto lo podéis leer en Génesis 19. Dice la Biblia que cuando el Señor va a destruir Sodoma y Gomorra,
los ángeles le dicen a Lot esto, presta atención, 19:22 de Génesis. Le dice los ángeles a Lot, dice, date prisa, escápate allá, porque no podré hacer nada hasta que tú hayas llegado allí. ¿Lo ves? Está diciendo el ángel, no puedo ejecutar el juicio mientras tú estés aquí. Y segunda de Pedro 2:9 dice que Lot era un hombre justo. Ahora presta atención, si un hombre justo impidió el juicio y la ira de Dios y el castigo sobre esa ciudad, ¿cuánto más la presencia de la iglesia en la tierra impedirá el juicio y la ira de Dios? ¿Lo ves? Estamos viendo cómo los ángeles le han dicho a Lot, escápate allá, date prisa, no se puede ejecutar el castigo hasta que tú salgas de aquí. Y un hombre justo impidió la ira y el castigo sobre la ciudad. Cuánto más la iglesia, hermano, impedirá que la ira de Dios se derrame, hermano. De hecho, también vemos que cuando Dios va a castigar a todo el mundo con un juicio, con el diluvio que era un juicio, el Señor hace que Noé entra en el arca y nota bien, dice la Biblia que lo podéis leer, y Dios le cerró la puerta. Es decir, cuando lo ha puesto a salvo empieza el juicio. Y esto es lo que ocurrirá. Cuando la iglesia esté en el cielo y Dios cierre la puerta, es cuando se derrama la ira. Amén. Ahora mira, Pablo sigue continuando y dice en 1 Corintios 15. He aquí, mira lo que dice Pablo, he aquí os digo un misterio, ¿ves? Porque esto para la iglesia era un misterio, el arrebatamiento. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Gloria al Señor. Y ahora dice, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, dice Pablo, y los muertos resucitarán y nosotros seremos transformados. Ahora mira, presta atención a esto, que esto es una de las bases que tienen los medio tribulacionistas. ¿Por qué? Porque aquí Pablo dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y dice, a la final, trompeta. Nota ahora, hermano. ¿Qué es lo que ocurre? Que vemos que en Apocalipsis 11 aparece la séptima trompeta, la última trompeta de que habla de estos juicios, y ellos entienden que esta última trompeta de la que habla Pablo es la de Apocalipsis, la última trompeta, pero no. La trompeta de la que habla Pablo es la de Tesalonicenses, porque esa trompeta la toca Dios. Dice, porque el mismo Dios, con voz de mando, voz de arcángel, voz de trompeta de Dios, ¿lo ves? La trompeta de Apocalipsis la toca un ángel. Es una trompeta de juicio, pero la trompeta que vemos en Tesalonicenses la toca el mismo Dios. Por eso no son las mismas trompetas. Bien puede ser, hermano, bien puede ser, nota ahora, porque dice el mismo Señor con voz de mando, voz de trompeta de Dios. Bien puede ser, hermano, que la trompeta que suene bien pueda ser la misma voz de Dios. Y mira por qué te digo esto. Apocalipsis 1:10, mira lo que dice. Hablando Juan, dice, yo, Juan, estaba en el Espíritu y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Nota lo que dice, oí una voz como de trompeta. Luego en el capítulo 4 del mismo libro Apocalipsis dice Juan, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta, ¿lo ves? La voz que oí primero de trompeta me dijo, sube acá. Gloria al Señor. Mira, hermano. Juan ha oído una voz como de trompeta. Están por dar comienzo la gran tribulación. Pero Juan ha visto una puerta abierta en el cielo y ha escuchado una voz como de trompeta que le ha dicho, sube acá. ¿Lo ves, hermano? Juan, como un simbolismo de la iglesia, ha escuchado la trompeta y ha subido al cielo, y actos seguidos cuando dan comienzo la gran tribulación. Ahora, cuando Juan sube arriba, mira lo que ve. Está ya Juan arriba en el cielo, en el Espíritu, y ahora empieza a ver, hermano. Y mira lo que ve. Dice, y vi al que estaba sentado en el trono. Y alrededor del trono había 24 ancianos, y vi 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza. Ahora, hermano, ¿quién son estos personajes, estos 24 ancianos, hermano? Hay gente que dice que si pueden ser los santos del Antiguo Testamento, los patriarcas, ángeles. Te voy a decir claramente y con la Biblia quién son, hermano. Mira, vemos tres cosas o tres detalles que los describen.
dice Juan, dice que los vio vestidos con vestiduras blancas, que les vio con tronos y que los vio con coronas. Ahora, hermano, mira, Apocalipsis 3:5 dice: el que venza será vestido con vestiduras blancas. Y por varias veces la Biblia dice que los santos serán vestidos con lino fino, blanquísimo, que son las acciones justas de los santos. También Juan dice que les ha visto en tronos. Y también Apocalipsis 3:21 dice el Señor: al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono. También Juan dice que a estos ancianos los ha visto con corona. También dice la Biblia que el Señor recompensará con la corona de vida a aquellos que le aman. ¿Lo ves? Tienen vestiduras blancas, tienen tronos, tienen coronas. Y a ningún otro personaje de la Biblia se le ha prometido vestiduras blancas, trono y corona, excepto a la iglesia. Y es más, Juan sigue detallándolos. Y mira lo que dice, que ahora vio cuando se levantó el Cordero, dice, y los ancianos se postraron. Se postraron delante del Cordero y cantaban un cántico nuevo. Mira qué cántico tenían. Y decían: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y mira lo que dicen, y tú con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Gloria a Dios. Esto ya, hermano, queda clarísimo, porque dice: con tu sangre nos has redimido. Hermano, nadie más en toda la historia bíblica ha sido redimida más que la iglesia. Y Juan lo está viendo en el cielo con estos 24 ancianos como representación de la iglesia. Dice que los ha redimido y que los ha comprado con su sangre. Hermanos, vemos en Hechos 20:28 que dice: la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Romanos 3:24 dice: somos justificados mediante la redención en Cristo Jesús por su sangre. Efesios 1:7 dice: en él tenemos redención por su sangre. Pedro 1:19 dice: fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo. ¿Lo ves, hermanos? Nadie más ha sido rescatado y nadie más ha sido redimido por la sangre de Cristo que su iglesia. Por eso estos 24 ancianos son la iglesia. Es más, estos 24 ancianos continúan diciendo: tú nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Quién, hermano? Y ahora vemos Primera de Pedro 2:9 que dice: vosotros, hablando a la iglesia, sois linaje escogido, sois real sacerdocio, sois nación santa, pueblo comprado por Dios. Y Apocalipsis 1:4, hablando a la iglesia, dice: él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Es decir, hermanos, para mí queda muy claro que estos 24 ancianos que están ya en el cielo, antes de que dé comienzo la gran tribulación, es la iglesia. Ahora mira lo que dice el Señor en Apocalipsis 3:10. Quiero que prestes atención porque esto ya va cogiendo forma. Ahora dice: por cuanto has guardado, está hablando a la iglesia. Específicamente está hablando a la iglesia de Filadelfia. Capítulo 3, y le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, nota, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Ahora escucha, nota que el Señor le dice: te guardaré de la hora de la prueba. No le dice: te guardaré en la hora de la prueba. No, no. La iglesia no es guardada o como protegida en la hora de la prueba. El Señor dice: te guardaré de la hora. Es decir, de esa hora te voy a guardar, te voy a poner aparte. ¿Por qué? Porque Él dice: la hora de la prueba que ha de venir para probar a los moradores de la tierra. Es decir, no es para probar a la iglesia. La gran tribulación y esa prueba es para probar a los moradores de la tierra. Esto, mira, cuando dice para probar a los moradores de la tierra, habla de aquellos que han hecho de la tierra su hogar. Dice Salmo 17:14, los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida. Pero mira, el cristiano no es morador de esta tierra. Dice la Biblia que la iglesia, el cristiano, es extranjero, advenedizo, y que su ciudadanía está en los cielos. Gloria a Dios. Ahora mira, todavía más claro, hermano, todavía vamos a ir más claro haciendo estas claras diferencias del por qué no está la iglesia ahí. ¿Por qué no está la iglesia en ese periodo? Muy fácil también, hermano. Vamos a seguir continuando, que esto lo vais a entender muy fácil. Dice Apocalipsis 13, dice: y se le dio poder y grande autoridad sobre todo pueblo y nación. Nota ahora, que se le ha dado a la bestia, al anticristo, grande autoridad y poder sobre todo pueblo y nación. Ahora escucha, hermano. Mira lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento acerca de la iglesia.
Os exhorto a que hagáis rogativas, a que hagáis oraciones y acción de gracias por los que están gobernando. Pedro 2.13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana y a los gobernadores. Tito 3.1 dice, recuérdeles que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades y que obedezcan. Ahora, hermano, durante la gran tribulación, el gobierno es dominado por Satanás. Entonces, la iglesia tiene que ser librada antes. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede sujetarse a un imperio satánico. No puede orar por el anticristo, no puedes hacer acción de gracias, ni puedes someterte ahí. ¿Lo ves? Por eso dice la Biblia que se le ha dado autoridad, sobre todo gobierno y sobre todo pueblo y nación. Y ahora la Biblia dice que tenemos que sujetarnos y obedecer ahí. ¿Cómo va a obedecer la iglesia a un orden satánico? Es decir, la iglesia no puede estar ahí, porque hay un gobierno al cual no puede sujetarse. También vemos en el verso siguiente del 13.7 que dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Nota esto, hermano, esto es poderoso. ¿Por qué? Porque mira, la iglesia puede ser parada o frenada, pero no puede ser vencida. Gloria al Señor. Y a estos santos los vence. La iglesia puede ser parada o frenada, pero no vencida. De hecho, vemos que el mismo Señor dijo, las puertas del Hades no pueden prevalecer sobre ella. Ningún arma forjada puede prevalecer sobre ella. Ahora entonces, ¿quién son estos santos, hermano? Mira, estos santos, lo vamos a ver ahora en el contexto. Estos santos, aparte del pueblo que está ahí, es el pueblo de Israel, que se han convertido a Cristo durante la gran tribulación. ¿Por qué? Porque en todo el contexto de este pasaje que estamos viendo en Apocalipsis 13, vemos al arcángel Miguel. ¿Qué significa esto? Mira, que en Daniel 12 se nos dice que Miguel es el gran príncipe que está de parte de su pueblo. Los que estudiamos un poco la Biblia sabemos que el arcángel Miguel es el defensor o el que cuida o el que lucha por el pueblo de Israel, que lo estamos viendo también en Daniel 12. Por eso, en tiempo de angustia, dice ahí Daniel, dice que es el príncipe que está a favor de Israel en tiempo de angustia. Y también hemos visto que en Jeremías 37, que este es el tiempo de angustia para Jacob. ¿Lo ves? Es decir, está ahí. Además, hermanos, es de notar que la iglesia aparece 17 veces en los primeros capítulos, pero que ya no se la menciona más durante la gran tribulación hasta el capítulo 19, donde vuelve a aparecer viniendo en gloria con Cristo a derrotar al anticristo, hermano. Gloria al Señor. Ahora, si la iglesia viene del cielo con Cristo para poner fin a la gran tribulación, es porque antes ya ha sido arrebatada. ¿Lo ves? Mira lo que dice ahora Tesalonicenses 2.7. Nos dice que al presente hay quien lo detiene y que cuando él se ha quitado, entonces se manifestará este hombre inicuo que es el anticristo, hermano. Es decir, hasta que el Espíritu Santo que habita en la iglesia, en cada creyente, no sea arrebatado junto con la iglesia, el hombre inicuo no puede manifestarse ni dar comienzo a su gobierno. Esto lo deja muy claro. Ahora, hermano, mira, claramente para ir cerrando, que yo creo que hasta ha quedado esto muy claro, hermano. Yo creo que esto está quedando muy claro. Que es una grande diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. Mira, dice la Biblia, Apocalipsis 3:5. El que venza será vestido con vestidura blanca. Apocalipsis 19:14. En la segunda venida, Cristo vuelve con un ejército que también viste de blanco. Es decir, la iglesia ha sido trasladada y en la segunda venida es cuando vuelve porque ya ha sido llevada al cielo. Mira, en el arrebatamiento, presta atención a esto, en el arrebatamiento, Cristo no llega a la tierra. Cristo llega en las nubes, donde se reúne con su iglesia. Vemos en Tesalonicenses 4, que lo hemos leído, que dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Es decir, en el arrebatamiento Cristo no llega a la tierra, es en las nubes. Pero en la segunda venida, Cristo desciende a la tierra, al monte de los olivos. Zacarías 14:4 dice, en aquel día sus pies se asentarán sobre el monte de los olivos. ¿Lo ves? Es una clara diferencia. En el arrebatamiento Cristo llega hasta las nubes, pero en la segunda venida posa sus pies en la tierra, en el monte de los olivos. En el arrebatamiento no se menciona ni a Satanás, ni al anticristo, ni al falso profeta. En la segunda venida, Cristo destruye al anticristo, al falso profeta, y los lanza al lago de fuego. Ahora, hermano, en el arrebatamiento nadie ve a Cristo. Solo los redimidos que se reúnen con Él
en las nubes, nadie más lo ve, solo los redimidos. Sin embargo, en la segunda venida, dice la Biblia que todo ojo le verá. ¿Lo ves qué diferencia? Son dos eventos diferentes. En el arrebatamiento nadie lo ve, solo lo ven los redimidos que se reúnen con él y lo ven ya en el cielo, en las nubes. Pero en la segunda venida, todo ojo le verá. Mira, el arrebatamiento es instantáneo, inmediato, que dice Corintios 15:52, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en un momento. Pero la segunda venida sabremos que ocurrirá al final de los 7 años de la gran tribulación. En el arrebatamiento, Cristo viene a por su novia para casarse con ella. Pero en la segunda venida, Cristo ya viene de una boda, es decir, la iglesia ha sido arrebatada y ha celebrado sus bodas. En el arrebatamiento, Cristo viene a cumplir la promesa que le hizo a su iglesia, que la hemos estado viendo antes. Pero en la segunda venida, Cristo viene a ejecutar juicios contra los moradores de la tierra y a establecer el reino milenial. En el arrebatamiento, Cristo aparece en las nubes. En la segunda venida, Cristo aparece en un caballo blanco. ¿Lo ves? ¿Has visto qué clara diferencia, hermano? Yo creo que lo entendemos muy fácil, hermano. Yo quiero quedarte con este pasaje, con el que hemos leído, que dice el apóstol en Tesalonicenses 4. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gloria al Señor. ¿Con qué te aliento, hermano? Te aliento con la promesa y el pacto que Dios tiene contigo como iglesia, que Él volverá por ti, para desposarte, para llevarte al cielo, para celebrar las bodas contigo. Por eso las bodas, hermano, duraban en la costumbre judía 7 días. 7 días, que son los 7 años que dura la gran tribulación, y cuando se hayan acabado esas bodas del Cordero es cuando viene la segunda venida. Hermano, te animo en el nombre del Señor Jesús a que te mantengas firme y fiel, como enseñaban los apóstoles en la iglesia primitiva, la doctrina de la inminencia. En cualquier momento puede aparecer tu amado, en cualquier momento puede venir a por su iglesia, en cualquier momento, hermano, en cualquier momento puede aparecer en las nubes y se oirá, como dice Juan, oí una voz como de trompeta. Así que deseo que Dios te bendiga, y si alguna cosica pues lo he dicho muy rápido o no ha quedado claro, pues me podéis escribir y dentro de mi capacidad pues os intentaré contestar. Amén. Deseo que Dios os bendiga mucho, que bendiga tu vida y que bendiga tu casa, y desde aquí te digo, Maranata, Cristo viene pronto y viene a por su iglesia para llevarla al cielo y casarse con ella. Amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Dios te bendiga, varón.